Fox se hizo el tonto, o ya era, lo es, se hizo todavía más el tonto y no tocó ni con el pétalo de una rosa a las instituciones, los gremios, las organizaciones, las maneras, los modos, los hábitos, las costumbres que el PRI formó como toda una cultura política. No los tocó. Y todo sigue, y mucho menos Calderón, todo sigue intacto. El gran aparato que el PRI formó de corrupción, control, manejo, manipulación, mentira, todo está intacto y peor. Entonces, ¿en qué consistió la transición democrática? No es desde luego para mejorar la constante vida material y espiritual del pueblo mexicano, como lo ordena la Constitución. Y en lo que nos quedamos, en lo electoral, las cosas están como para la basura. Pero en todo esto, la parte central, la parte que todo lo justifica, solo es la televisión, el duopolio de la televisión. Sostengo que Televisa es la madrastra de la sociedad. Tiene 3 generaciones de mexicanos educados por Televisa. Y educados es un decir. Formados por Televisa. Formados, manipulados, hechos por Televisa. Los valores, con quién nos relacionamos, qué creemos, cómo pensamos, a dónde vamos, qué vestimos, qué decimos, cómo dormimos, qué compramos, por quién votamos, todo eso es mucho más importante que lo que la escuela dice. Hace muchos años que la escuela, como institución general, la educación, por decirlo así, no influye sobre la gente, sobre los niños, ni sobre los jóvenes. Y los padres están ya formados por la televisión, integrados a la televisión, vistos por la televisión. ¿Quién educa realmente a este país? Desde hace 3 generaciones, la conciencia colectiva de los mexicanos le pertenece a Televisa. Y ya el Vesper fue parte de algo muy importante que justifica para Televisa el cumplir ese papel. Echaron abajo deliberadamente lo que se había logrado en el sistema educativo, tanto en cantidad como en calidad. Hay un desplome del sistema educativo que no es una casualidad. Está convenido, deliberadamente planeado, cumplido por, entre otros agentes, el Bester Gordillo, que es la verdadera secretaria de Educación de este país. Una gángster secretaria de Educación Pública, que ha permitido incluso que cualquiera, literalmente cualquier semianalfabeto, como Lujambio, o como la otra señora de la panista, ¿cómo se llama? Vázquez Mota, secretaria de Educación, sentada en el escritorio, en el asiento donde sentó Torres Bodet y Vasconcelos. Por favor, ¿quién es el señor Lujambio? ¿De qué méritos intelectuales, espirituales, culturales, literarios, académicos goza? Porque fue consejero del IFE. El desplome de la educación era la condición necesaria para que aumentara el poder formador o educador de Televisa. Van agarrados de la mano un fenómeno con el otro. Crece el poder de Televisa en la medida que la educación se desploma. Y ninguna de las dos cosas es una casualidad. Una cosa explica la otra, así como se explicaba el monopolio del poder político con el monopolio de los medios, y el monopolio de los medios con el monopolio del poder político, así se explica el control de la conciencia colectiva por la televisión en la medida en que se desploma la educación. Y el desplome de la educación se explica por el crecimiento del control de la conciencia colectiva por Televisa. Todavía Lujambio dice que las telenovelas
Ese es su criterio. Las telenovelas forman parte de la educación de calidad en México. No estoy inventando nada. No estamos inventando un criterio para juzgar este fenómeno. No podremos avanzar en la construcción de una democracia sin medios democráticos de comunicación. Precisamente la ausencia de esos medios democráticos explica que no avancemos en la democracia, que estemos todavía anclados en lo electoral y todo lo demás que ocupa la democracia ni siquiera se piensa en ello. Incluso la izquierda está anclada en lo electoral, como si el resto de la vida no existiera. Sin medios democráticos de comunicación no hay democracia. Y no hay democracia porque no tenemos medios democráticos de comunicación. ¿Qué papel jugó Televisa en el fraude del 2006? Fue un papel decisivo. Recordemos esa jornada hasta la medianoche, desesperados por justificar lo que estaba ocurriendo tras bambalinas, ocultando los resultados del conteo, que de pronto se detuvo electrónicamente ante los ojos de toda la sociedad, porque así estaba planeado por los que cometían el fraude y por la televisora que les permitía ser parte esencial del engaño. En los tiempos del PRI, en los tiempos de mayor influencia del PRI en estos aspectos, los noticieros de Televisa jugaban siempre el papel de policía. Cuando se despertaba algún malestar social y la sociedad se organizaba y salía a las calles y protestaba, como ocurrió en el 58-59 con los ferrocarrileros, con la huelga de los electricistas, con los estudiantes del 68, con el movimiento magisterial, con el movimiento de los médicos, con la formación neocardenista de la oposición electoral en el 88. Pero en los tiempos en que la sociedad se levantaba y protestaba y tomaba las calles, ¿qué hacía Televisa con sus noticieros? Si podía ignorar el hecho, lo ignoraba. Si el acontecimiento crecía, lo cubría, pero para desgastarlo, calumniándolo, deformándolo, disque informando de las partes oscuras de los movimientos. Pero luego, cuando el movimiento crecía, a pesar de eso, Televisa llamaba al orden, empezaba a pedir que la policía interviniera. Y cuando finalmente la policía intervenía, maltrataba, golpeaba, reprimía, apresaba, mataba, escondía, desaparecía. Cuando todo eso ocurría, Televisa guardaba silencio. Y un tiempo después, trataba de justificar en su memoria esos hechos que ocurrieron en forma represiva. Yo le llamo, creo, el papel de un policía. Jacobo Zabludovsky, que hoy dice que es de izquierda, era el gran policía del régimen priista. El gran policía. Recuerdo muy bien sus llamados a la represión. Y bueno, López Dóriga, no que digamos, ¿no? A todos ellos, por eso, cuidando también las palabras y tratando de no exagerar, yo les llamo sicarios. Son verdaderos sicarios del régimen. Salen a disparar contra quien les ordena. Les ordenan, disparen acá, y salen a disparar. Y son muchos, son casi todos ellos. La radio y la televisión está ocupada por sicarios, para vergüenza del periodismo nacional, que no solamente no está a la altura de lo que vive la sociedad mexicana, de esta crisis inaudita, insólita, terrible que estamos viviendo, sino que además está del lado de quienes procuran la crisis, de muchas maneras solapadas y a veces abiertas. Mientras no venzamos al duopolio de la televisión, creando medios democráticos de comunicación, apoyando a los que existen, el panorama seguirá siendo muy difícil de remontar. Sí hay posibilidades de remontar algunas circunstancias, pero ¿cómo consolidarlas?
cómo consolidar un voto que fuera democrático en el año que viene, o en este mismo año, en el Estado de México. Vean cómo se manejó la transmisión de los debates entre los tres candidatos de los partidos en el Estado de México. Ayer mismo López Dóriga, que le hace el favor a Encinas de tenerlo en su noticiero y le da 7 minutos contaditos, allí mismo en la pantalla, asume las agresiones que Bravo Mena había lanzado contra Encinas el día anterior. Lo del plantón, ¿qué responsabilidad tiene ante el terrible mal que el plantón le hizo a la sociedad mexicana, según como dicen ellos? Sí. ¿Qué responsabilidad tiene Encinas? ¿Y por qué dejaron entrar a Godoy a la Cámara de Diputados? Porque Encinas es su cómplice. Y López Dóriga asume como propias de un periodista, él dice que es periodista, asume como propias de un periodista las agresiones de un candidato, las mismas del día anterior. ¿De qué se trata? En una entrevista. ¿Cuántas gentes hay en la pantalla de televisión, en la radio? Si hay decenas y decenas de informadores y de opinadores, ¿cuántas gentes hay que razonen con el pueblo, que diriman los asuntos analizándolos y fundamentando sus opiniones y vigilando que se cumplan los preceptos fundamentales de la democracia? ¿Cuántas son? Contadas con los dedos de una mano. Este sicariato, que es la condición moral de la mayor parte del periodismo mexicano, juega un papel muy importante en la no transición a la democracia. Planteo que hay manera de vencerlos, que hay forma de vencerlos, pero prefiero dejarlo para la discusión con ustedes. Gracias.